Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el Dr. Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Hola hermanos, estamos en un capítulo más de Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a hacer el capítulo 2 de la serie ¿Quién como Jesús? Y el capítulo de hoy lleva por título Dios supera nuestras expectativas. Cuando pensamos en un Dios ideal, ¿cómo debiera ser ese Dios ideal? Y eso lo vimos en el capítulo anterior. Realmente el Dios de la Biblia cumple prácticamente todo lo que nosotros podríamos imaginar de un Dios ideal. Y cuando escudriñamos las Escrituras nos vamos dando cuenta que este Dios maravilloso que se nos ha revelado realmente supera todas nuestras expectativas y nos sorprende a tal punto que a veces cuesta incluso creer que las Escrituras sean así de verdad. Y nos cuesta imaginar que todo lo que está ahí es correcto y se va a cumplir. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que no todo lo que vemos escrito se cumple. Estamos acostumbrados a que en la vida muchas veces hemos sido engañados y nos cuesta ver en las Escrituras la verdad, ver a un Dios real, ver a un Dios maravilloso, que no lo podemos prácticamente definir, que tiene un grande amor y misericordia, y que nos sorprende de una manera extraordinaria, tan extraordinaria que nos cuesta muchas veces, incluso a los cristianos, entender que lo que está escrito ahí es para nosotros y realmente se va a cumplir algún día. Si los cristianos, fíjate, estuvieran tan seguros de que lo que dicen las Escrituras es verdadero, es correcto, es así de grande, es así de maravilloso, tendríamos una vida totalmente distinta. Realmente nuestras metas serían distintas, nuestros objetivos en la vida serían distintos. Lo que hacemos diariamente sería un deseo intenso de acercarnos más a este Dios y conocerle, pues Él ha preparado algo tan hermoso, tan bello, y ya ha hecho cambios tan grandes en nuestra vida que para algunos les resulta increíble que nosotros pensemos o seamos de esa manera, de esta nueva manera como Dios nos ha cambiado. Cuando pensamos en un Dios ideal, podemos decir que el Dios de la Biblia cumple con la mayoría de nuestros deseos humanos y que nos deja tan perplejos que casi no podemos entender tanta maravilla, que está profetizada, algunas de las cuales ya se han cumplido, otras se están cumpliendo en nuestra vida y otras se cumplirán. Nos cuesta en realidad comprender el grande amor, misericordia y gracia de Dios hacia nosotros, siendo nosotros tan malos durante tanto tiempo y hasta incluso blasfemos en contra de su santo nombre. ¿Y a qué se debe tantas maravillas? Es por lo mismo que señalaba recién. Hemos pisoteado tanto el santo nombre de Dios que Él ha hecho un plan, ha ideado un plan que realmente nos dejará boquiabiertos y no nos quedará más que doblar nuestras rodillas y rendirnos humillados ante su presencia, pues realmente no merecíamos absolutamente nada de lo que Él nos está regalando, debido a que nosotros nos burlamos, no le creímos, lo desechamos, lo vimos como fantasía y no como realidad, ignoramos su nombre e incluso blasfemamos en contra de su santo nombre.
Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y Ezequiel 36, 32 agrega, no lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Sabemos que el pueblo de Israel, al igual que nosotros, se burló mucho de Dios, profanó su santo nombre, no siguió sus mandamientos, no siguió sus ordenanzas. Dios hizo maravillas con ese pueblo, así como ha hecho maravillas también con nuestra vida. Y el pueblo de Israel dio un mal ejemplo a las otras naciones, se mezcló con las otras naciones y en vez de llenarlos de Jehová Dios, se contaminaron con los ídolos y con las creencias de esos pueblos idólatras y vinieron a adulterar espiritualmente y a contaminar gravemente el nombre de Dios. Pero dice el Señor que por causa de su santo nombre, él, en vez de él tal vez haberlo destruido a todos los israelitas y a nosotros también por nuestra rebeldía y nuestra irreverencia, él, en cambio, debido a que Él es un Dios de amor y misericordia y que su santo nombre quiere volverlo a poner en alto, incluso en estas vidas que le han rechazado durante tanto tiempo, Él hará maravillas. Y dice Ezequiel 36 del 23 al 31, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, tal cual ha hecho en su grande salvación con todos nosotros. Y dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Imagínate la maravilla, imagínate este maravilloso Dios, cómo bendice a un pueblo que le ha sido ingrato con él. Dice, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Y claramente lo mismo que vemos aquí escrito para el pueblo de Israel es palabra también para nosotros, que terminaremos avergonzados, humillados, y cuando vamos entendiendo y conociendo este maravilloso Dios, cuando tú escudriñas tu Biblia, tus escrituras, y vas dándote cuenta lo grande, lo maravilloso de este Dios que era absolutamente o prácticamente desconocido para tu vida, empieza el Espíritu Santo en ti a iluminarte, a mostrarte realmente quién es Dios y cómo Él está bendiciendo tu vida cuando realmente no eras digno de nada, así como yo también no era digno absolutamente de ninguna gracia de Dios hacia mi vida. También Dios ha hecho esto, lo ha hecho
porque Él quiere poner en alto su santo nombre para que nosotros, avergonzados, humillados ante Él, digamos: Señor, nada merecíamos de todo esto y nada debíamos haber recibido como herencia de todo lo que nos estás dando y bendiciendo. Y alabado sea tu nombre. Y ahí Dios va a sonreír, ¿no es cierto? Y ahí Dios sonríe cuando tú alabas el nombre de Dios, no porque levantes las manos y digas gloria a Dios y gloria a Dios sin entender lo que estás diciendo, sino porque realmente desde el fondo de tu corazón dices: gloria al Señor, mira qué maravilloso Dios, cómo Dios pudiste fijarte en mí, Dios mío, y sacarme de los malos caminos en los que yo andaba, y además, dices tú, Dios, borrar todos mis pecados y darme vida eterna y todas estas cosas maravillosas que hoy día veremos. Ese es el Dios maravilloso que aparece en la Biblia, un Dios que supera nuestras expectativas, un Dios que promete todo esto y más, para que su nombre sea honrado y glorificado por siempre. Quiero saber cuál es el motor que mueve tu amor para que sea tan intenso. ¿Qué es lo que tengo que me amas tanto? Que aunque tantas veces he fallado y me has perdonado. No sé qué miraste en mí, que tengo de especial para que te entregaras así. ¿Qué te habrá hecho descender del cielo, haber vivido tanto sufrimiento? Si yo no lo merezco, tu amor no es de este mundo. No hay amor humano comparable al tuyo. Es más grande que un planeta, es más bello que una estrella. Agradezco tanto que te fijaste en mí y quiero adorarte, porque mi alma es incansable, cada día quiere agradecerte más y darte toda gloria, brindarte toda honra, porque a ti te pertenece siempre. No sé qué miraste en mí, que tengo de especial para que te entregaras así. ¿Qué te habrá hecho descender del cielo, haber vivido tanto sufrimiento? Si yo no lo merezco, tu amor no es de este mundo. No hay amor humano comparable al tuyo. Es más grande que un planeta, es más bello que una estrella. Agradezco tanto que te fijaste en mí y quiero adorarte, porque mi alma es incansable, cada día quiere agradecerte más y darte toda gloria, brindarte toda honra, porque a ti te pertenece siempre. Siempre. Quiero saber cuál es el motor que mueve tu amor para que sea tan intenso.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Dios supera nuestras expectativas. Y supera tanto nuestra expectativa que jamás hubiésemos imaginado siquiera que es Dios quien nos llama. Nosotros vemos en Edén, por ejemplo, cómo Adán y Eva pecan y ellos se esconden de Dios. Y es Dios quien los busca, quien los llama cuando ellos trataban de esconderse de la presencia de Dios. Y es Dios quien los busca, quien los llama, quien les pide explicaciones por lo que habían hecho. Y eso también ha ocurrido contigo. No fuiste tú quien buscó a Dios, sino es Dios quien te ha llamado. Probablemente te sorprendió cuando te lo dijeron por primera vez. Es Dios quien te ha llamado, es Dios quien te ha buscado. Y tal vez te sorprendiste aún más cuando te dijeron que era Él el que te había escogido, incluso antes de la fundación del mundo. Hoy día muchas congregaciones se niegan a aceptar este principio y tienen miedo de reconocerlo como verdadero. Pero eso es lo que dice la palabra y sencillamente la palabra hay que obedecerla. Efesios en el capítulo 1 de los versículos 3 al 6 nos habla de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y eso realmente supera nuestras expectativas. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y todo esto para que alabemos el nombre de Dios, para que le demos gracias también por todo lo que Él ha hecho. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos metió en los lugares celestiales en Cristo, cuestiones que nos cuesta un poco comprender. Hasta nos cuesta comprender que Él nos haya escogido antes del principio de los tiempos. Pero Él es un Dios todopoderoso y ¿quién podrá entender la mente de Dios o cuestionar lo que el Espíritu de Dios escribió en la palabra? ¿Dónde estabas tú?, le dijo Dios a Job cuando él se quejaba con Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, dice el Señor. Y a veces hay que repetir esta frase cuando nosotros nos quejamos ante Dios por diversas cosas y de algún modo queremos establecer nuestra propia sabiduría y nuestra propia voluntad y nuestra propia interpretación de las cosas. Sin méritos hemos sido escogidos delante de Dios. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y nadie se podrá jactar en su presencia, pues este Dios nos ha sorprendido de tal manera que Él nos ha escogido, no teniendo nosotros ningún mérito para que podamos gloriarnos en nosotros mismos. Ah, no, es que Dios me eligió porque yo soy tan bueno o tan buena. Nada que ver con eso. No tiene ninguna relación con tu posición social,
ni tu herencia familiar de ser cristiano, ni nada de eso. Sencillamente Dios te escogió y lo hizo para que su nombre sea en todo glorificado. Y segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así es, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, nos escogió en el principio. Nada teníamos nosotros, por lo tanto, para que Él nos hubiese escogido. Sencillamente lo hizo para alabanza de su gloria, para que su nombre fuera exaltado en todo. Y dice también que nos escondió en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuestión también que supera nuestro conocimiento y nos cuesta entender qué significado específico tiene ese concepto y conocer todos los detalles de lo que esto significa. Entonces llegamos a ser especiales, pero no por mérito nuestro, no porque nosotros hayamos alabado primero el nombre de Dios, no porque alguno de nosotros hubiese merecido ser llamado por Dios. Sencillamente el Dios Todopoderoso, el que es soberano del mundo que Él ha creado, decide hacer lo que mejor le parece y sencillamente lo hace. Es por ello que hoy día tú comprendes que la ciencia y todo lo que se levanta contra Dios trata de hacer ver que Dios no existe o que la palabra de Dios no es verdad, pues es el hombre el que se ha elevado por sobre Dios y ha tratado de tomar el centro, ese lugar que solo a Dios le pertenece. Dios nos eligió sencillamente porque a Él le plació. Y de hecho, hoy día muchas veces vemos que grandes hombres de Dios vienen de una vida anterior que a nadie le gustaría tener. Y dice la palabra que lo hizo sencillamente para avergonzar a los sabios. Hoy día los sabios de este mundo tratan de imponernos a través de la educación y las redes sociales y los medios de comunicación cuáles son sus percepciones del mundo actual, de lo que es la vida, de lo que podríamos tal vez tratar de llamar Dios, pero lejos están si no han considerado la palabra de Dios, las Escrituras, como guía de sus pensamientos y razonamientos. Es Dios el que nos ha sorprendido, es el Dios de la Biblia, el verdadero, el que nos escogió antes de la fundación del mundo y el que hoy día permite que tú puedas escuchar esto para edificación de tu vida, para crecimiento espiritual, para que tú termines doblando tu rodilla y diciéndole: gracias, Señor, porque indigno era, nada merecía, y tú me has puesto en lugares de privilegio, y yo alabo y glorifico tu nombre, porque solo tú, Señor, mereces toda la honra, la alabanza y la gloria. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo
Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, y las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Dios supera nuestras expectativas. Como decíamos, Dios supera nuestra expectativa en el sentido de que jamás hubiésemos imaginado que Él nos llama y nos ha llamado muchas veces y nos ha buscado, más nosotros nos quedábamos sin hacer nada cuando Él nos llamaba. Pero Dios en su divina paciencia, Él nos busca, nos llama, igual como un pastor que busca y llama a sus ovejas. No somos nosotros los que buscamos a Dios. Dice Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué maravilloso, imagínense lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él mismo también fue el que nos llamó, nos justificó a través del sacrificio de Jesucristo, de Dios mismo hecho hombre, y nos ha glorificado, dice la palabra. Y todavía no vemos en nosotros la glorificación en plenitud, pero la palabra ya lo asegura en tiempo pasado, como algo que ya ocurrió. En Apocalipsis 3:20 podemos leer a Jesucristo hablando y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Le dice a estos rebeldes de la iglesia de la Odisea, el soberano del universo,
querido hermano o hermana que escucha. El soberano del universo, el todopoderoso, el que creó todas estas maravillas que vemos por todos lados en la naturaleza, sobre el mar, bajo el mar, sobre la tierra, bajo la tierra, en los cielos, en tu mismo cuerpo humano. Él, ese es el que golpea nuestra puerta. Qué bendición más grande. Qué sorpresa el abrir esa puerta del corazón nuestro y darnos cuenta que es Dios quien se ha presentado a tu vida con su Espíritu Santo para ayudarnos, para guiarnos. Y fue ese mismo Dios en Jesucristo que fue a la cruz para justificarte, para decir no a Él, déjenlo limpio. Él ha quedado limpio de todo pecado porque yo he pagado el precio por Él en la cruz, dice Jesús. Hermanos, no debemos esperar ser bendecidos por el mundo, pues al contrario, seremos molestia al mundo. Cuando nosotros recibimos a Cristo y seguimos este camino del Evangelio y de la verdad del Señor, no esperes tú que salgan a tu encuentro muchas personas que compartían contigo en tu vida anterior, en cuanto me refiero a tu vida pecaminosa, llena de placeres e indiferente a la palabra de Dios. Esas personas que siguen hoy día en ese mismo camino, ese camino ancho de la perdición, que le llamamos nosotros, ese camino que le llama así la Biblia, ellos no vendrán a ti a bendecirte. Ellos ahora no estarán contentos porque tú le has abierto la puerta al soberano del universo. Juan en el capítulo 15, versículos 18 y 19, habla a nuestro Señor Jesucristo y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Gloria a Dios por eso, qué bendición. Él nos eligió del mundo, dice. Por eso el mundo os aborrece. Jesucristo nos eligió estando perdidos en el mundo, metidos en nuestras tareas, llenos de actividades, de cuestiones que en nada consideraban el seguir el camino verdadero del Señor, haciendo su voluntad, deseando estar en la presencia de Dios, deseando orar, deseando congregarse. Jesucristo nos eligió estando perdidos en el mundo para hacer de nosotros algo útil a Dios para su alabanza y gloria. Juan en el capítulo 15, versículo 16, Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, le decía a sus discípulos. Y te dice también hoy día a ti que eres discípulo de Cristo, o has recibido el llamado para ser discípulo de Cristo. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Eso dice el Señor. Pero ojo, la condición para que el Padre responda a tus peticiones es que vayas donde Cristo, donde Él desea, y lleves fruto que permanezca en el tiempo, no fruto del cual tú te acuerdas que hiciste algo hace no sé cuántos meses atrás o años atrás, sino un fruto que hoy permanece. Frutos que permanecen en el tiempo. La promesa del Señor no está fundamentada en solo pedir y Dios va a correr de un lado para el otro para hacer lo que tú pides. La promesa no está fundamentada en solo pedir, sin ninguna condicionante
y todo será hecho, sino que la promesa pasa por obrar de acuerdo con la voluntad de Dios, permaneciendo en Él. Él te buscó, Él te llamó, Él golpeó a tu puerta, Él dice que fuiste predestinado, que cuando estabas en el mundo, Él te eligió, te tomó, te sacó del mundo y te llevó a su iglesia, a su cuerpo, para que lleves fruto, fruto que permanezca en Él. ¿Por qué? Porque Él te eligió y a Él hay que seguir, y hay que seguir lo que Él desea de ti. Y eso debes averiguarlo a través de la palabra y a través de cómo Dios te habla a tu mente a través del Espíritu Santo. Dios ha superado todas nuestras expectativas. No somos nosotros los que hemos buscado a Dios. No somos nosotros los que elegimos las obras que tenemos que hacer, sino es Dios quien ya ha preparado obras para que andemos en ella. La ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. No es un fruto cualquiera el que puedes dar, sino es fruto abundante y permanente que Dios ha determinado para que tú hagas. Él te motivará, Él te adiestrará, Él te dará las herramientas para que, de acuerdo a su llamado, de acuerdo a lo que Él ha predestinado, tú seas glorificado y glorifiques a Dios por lo que Él ha hecho en ti, por lo que tú has respondido al llamado que Él te ha hecho. Gloria al Dios eterno. Gloria porque te ha llamado cuando ni siquiera probablemente le buscabas. Cuando ni siquiera probablemente te imaginabas que Dios iba a salir a tu paso e iba a golpear tu puerta. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Dios supera nuestras expectativas, donde vemos que Dios realmente nos deja perplejos, es cómo Él nos salvó, cómo Él sigue salvando a millones de pecadores a nivel del mundo. En otras religiones, sus dioses aplacan su ira cuando sus adeptos ofrecen sacrificios y ofrendas, y es el que ejerce la religión, es el encargado de calmar la ira del Dios al cual sirve. La gente religiosa se esfuerza en aquellas religiones porque sus buenas acciones sean mayores que sus malas acciones, para que finalmente el Dios de ellos los libre de cualquier condenación por sus malas obras. Pero nosotros que creemos en el Dios verdadero, el de la Biblia, sabemos que estábamos sujetos a este mundo de pecado y también, por supuesto, a la condenación que eso implicaba por nuestras muchas malas obras, por todos nuestros delitos y pecados. Nuestro Dios, y esto nos llena de asombro, es que es el que se entregó a sí mismo para salvarnos. No somos salvos por nuestros méritos, sino por los de Jesucristo. ¿Quién como Jesús? No hay otro. El que vino a salvarnos. Y en este aspecto Dios supera todas nuestras expectativas. Su salvación tan grande supera cualquier ideal de Dios que pudiéramos tener. Su salvación es tan grande y maravillosa que a muchos les cuesta creer que Dios perdone de esa forma sus pecados. Filipenses 2, de los versículos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué maravillosa descripción
de lo que hizo nuestro Dios. Cómo siendo Dios, pudiendo aferrarse a esa condición divina, dice la palabra que Él se despojó a sí mismo, que tomó forma de esclavo, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en cuerpo de hombre, en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente a tal punto que fue capaz de ir a la cruz sin merecer la cruz para pagar el precio del pecado y salvar a la humanidad que Él había escogido y amado. Hebreos 5, de los versículos 8 y 9, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Deseas que este Jesús maravilloso sea realmente el autor de tu eterna salvación? Bueno, te queda también la segunda parte, que es obedecer el mandato de Dios, obedecer la voluntad de Dios. Si realmente Él es tu Salvador, entonces, al igual que Jesús, debes ser perfeccionado para demostrar al mundo y por supuesto a Dios que realmente le has recibido. Dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, refiriéndose a Cristo, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hemos sido sanos por su sufrimiento. Él fue herido por nuestros pecados, por tu pecado, por los miles de pecados que has cometido diariamente a lo largo de tu vida. Y Jesucristo, Dios, te ha regalado esta maravillosa salvación, esta grande salvación que debe dejarte perplejo y totalmente comprometido o comprometida para seguirle. Él consiguió lo más difícil, que era hacer la paz con Dios. Consiguió lo más difícil, que era borrar todas las rebeliones contra Dios, borrar todos los pecados, borrar todo eso que empañaba la relación con el divino creador. Dios, en la persona de Cristo, abrió un camino para llegar a Él. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, dice Hechos 4, del 11 al 12, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un versículo muy importante es Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. Para que les quede clarito a los cristianos también, que por ahí dicen algunos que tal vez Dios le ha dado la oportunidad también a otros pueblos que puedan ser salvos a través de sus propias religiones. Eso no es así. El verdadero cristiano debe seguir lo que dice la palabra de Dios. Y para eso está puesto aquello que en ninguno otro hay salvación, para que nosotros tengamos prisa también en ir hacia quienes no han conocido a Cristo ni le han recibido. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice Hebreos capítulo 2, versículo 3. Pues en ningún otro hay salvación.
No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el sacrificio lo hizo Dios una sola vez, superando toda nuestra expectativa. Él lo ha hecho y no lo volverá a hacer. Y el que le rechaza y el que no le recibe, ya ha sido condenado, pues ha rechazado el único sacrificio posible, el único camino posible para hacer la paz con Dios y ser librado del juicio final de condenación. Esto es lo que Dios quiere escuchar de tu boca, lo que dice en Apocalipsis 7:10, en cuanto a que su nombre sea glorificado por las maravillas que Él ha hecho. Dice la palabra, clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Gloria a Dios. Solo a Él pertenece la salvación. Dios ha querido engrandecer su nombre, y vaya que lo ha hecho cuando ha venido por nosotros a salvarnos, haciéndose hombre, humillándose a sí mismo en la condición de hombre, despojándose de su condición divina como algo a que aferrarse y llegando a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Algún día tú estarás incluido en ese versículo que aparece en Apocalipsis 7:10. Y a gran voz exclamarás diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Este Dios maravilloso que nos ha regalado por siempre esta salvación. Una salvación que no teníamos en nuestros planes si no conocíamos la palabra de Dios. Una salvación que ni imaginábamos. Y si alguien se daba cuenta que estaba condenado ante Dios, la sorpresa mayúscula se la llevó cuando entendió que Dios mismo vino a salvarle. Se humilló a sí mismo y fue a la cruz para clavar ahí en la cruz todos los pecados cometidos. Grande es el Salvador del mundo, que te ha salvado, que ha clavado en la cruz del Calvario hace 2000 años todos los pecados que tú habías cometido, y eso lo ha hecho por siempre, porque Él es el autor de eterna salvación. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre
aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Dios supera nuestras expectativas. Es verdad que Dios nos sorprende de muchas maneras y hoy día estamos viendo algunas de estas maneras tal vez más importantes por las cuales nosotros nos sentimos muy sorprendidos. Ya hemos visto que es Dios mismo quien nos salva y nos sorprende aún más cuando entendemos que Dios nos salva gratuitamente, sin pedir nada previamente para que pueda Él salvarnos. Esta gracia de Dios es algo que aprendemos por primera vez cuando leemos las Escrituras y vemos que esta salvación otorgada personalmente por Dios es enteramente gratis y es para su gloria y alabanza. Es sin obras para que nadie se gloríe, pero claramente la salvación, si bien es cierto, es gratis, la salvación implica en el salvado una entrega total, en cuanto a que el salvado debe mostrar en su vida obras que manifiesten el cambio, la transformación real que ha ocurrido en su vida, una transformación que realmente signifique que él recibió a Cristo y se llenó del Espíritu Santo. Y ese Espíritu de Dios en él, que actúa gratuitamente, le va dirigiendo ahora su vida, se la va ordenando, va corrigiendo sus errores y lo va guiando de acuerdo a lo que Dios ha preparado de antemano en las obras para que él ande. Dios nos perdonó antes que naciéramos. Incluso hemos dicho que Él nos escogió antes de la fundación del mundo y fue Él el que nos llamó. Y eso lo hizo por pura gracia, sin que tuviéramos que pagar ningún precio por obtener esta redención. Efesios 2, de los versículos 8 al 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pues ya hemos visto que Dios desea que su nombre sea alabado y glorificado y su nombre sea levantado en ese mismo pueblo que lo deshonró. Y toda la gloria será para Él, pues es Él quien logra levantar seres caídos y llevarlo a su gloria. Romanos 3, de los versículos 23 al 24, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La Biblia dice que no hay bueno, no hay ni siquiera uno, y que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a que Él ha hecho el sacrificio por nosotros
y Él mismo se puso en nuestro lugar, eso ha contado como justicia y Dios nos ha salvado Él mismo, justificándonos gratuitamente por su gracia. Y todo esto a través de el único que puede salvar a un ser humano, y es Jesús. ¿Quién como Jesús? No hay otros. No hay otro Salvador, no hay otro nombre dado en la tierra ni en el cielo a los hombres para que seamos salvos. Y el precio de nuestro pecado, Él lo pagó, Jesucristo, en la cruz. A precio de sangre ha costado nuestra salvación. Su vida fue vendida por tan solo 30 piezas de plata. Zacarías en el capítulo 11, versículo 13, profetizaba y decía, y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y esta profecía se cumplió claramente en Mateo capítulo 27, versículo 9, cuando dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y Mateo en el capítulo 27, versículo 6, había dicho, los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre, ese precio que le pagaron a Judas, las 30 piezas de plata por haber vendido a su amigo, a su maestro, y estas piezas de plata finalmente sirvieron para comprar el campo del alfarero, que es llamado el campo de sangre, porque significó que por precio de sangre fuera vendido el maestro para salvar a su pueblo. Jesucristo, quien como Él, que se ha ofrecido por otros. La Biblia dice que difícilmente un hombre podría dar la vida por otro que es bueno, y más difícilmente un hombre podría dar la vida por otro que es malo. Y lo que ha ocurrido es eso, que Dios ha dado la vida, que Jesús ha dado la vida por nosotros siendo malos. El otro día yo escuchaba un video en YouTube y veía como una persona, un entrevistador, les preguntaba a unos jóvenes universitarios en Estados Unidos y le preguntaba si tuvieran que elegir entre su perro que se está ahogando y el vecino que estaba ahogándose, que es un vecino no muy bueno, que está siempre causándole problemas, y fíjate que todos dijeron que salvarían a su perro y no salvarían al vecino que le causaba problemas. Bueno, nuestro Señor Jesucristo ha hecho algo totalmente diferente. Ha salvado al vecino que estaba ahogándose en delitos y pecados, al vecino que causaba muchos problemas a Dios, incluso, que había blasfemado su nombre, que había negado su nombre, que se había burlado, que había negado las Escrituras, que había cometido tantas faltas contra Dios, pero Jesucristo se lanzó en este ejemplo a la piscina para salvar al vecino que se estaba ahogando. Y el hombre en su maldad ha preferido muchas veces, como le contaba en esta historia, salvar a su perro, su buen amigo perro, que salvar a otro ser humano que le causaba problemas. Grande es nuestro Dios, que supera todas nuestras expectativas, que fue capaz de salvar a sus enemigos. Nosotros, en otro tiempo, que lo desechábamos, que no tomábamos en serio su palabra, ni menos aún la respetábamos. Y Él, antes que naciésemos, antes que tú nacieras, Dios decidió salvarte, sabiendo todos tus pecados, sabiendo todo lo mal que tú te ibas a comportar. Pero Él decidió salvarte por puro amor, para que su nombre sea en todo glorificado, para que obtengas vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, justificado gratuitamente por su gracia, como un regalo de Dios. Y la paga de tu pecado ha sido la muerte de Jesús en la cruz. Por 30 piezas de plata fue vendido. Y su resurrección indica que Dios Padre ha aceptado el sacrificio de Cristo
y también en Él, tú al recibirle has resucitado de entre los muertos espirituales, esos que estábamos llenos de delitos y pecados, sumidos en el hedor del pecado, sumidos en la maldad, alejados del Dios tres veces santo y justo y amoroso y misericordioso. Dios supera nuestras expectativas en la palabra de Dios y hoy día también en nuestra vida. Él nos sorprende a diario con diversas cuestiones que van ayudándonos a crecer espiritualmente, a madurar como creyentes, y Dios nos va guiando, nos va dando dones, nos va dando talentos, nos va dirigiendo, nos va perdonando nuestros errores, esos errores que no debiéramos cometer porque nosotros conocemos la palabra de Dios, pero Dios igual tiene paciencia para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos también al conocimiento de Él. Y por eso mismo Él aún no ha venido, pues Él desea alcanzar a los que aún no han sido alcanzados. Y ese trabajo, por supuesto, tenemos que hacerlo nosotros, ahora con el mismo amor y misericordia que mostró Dios hacia nosotros salvándonos, ir también al que está tremendamente perdido y con amor guiarlo al camino de la salvación gratuito que es Cristo Jesús. ¿Quién como Él? Nadie, ningún otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias al Señor porque Él es un Dios realmente sorprendente y hoy día, ¿qué más que alabar su nombre y glorificarle? Pues Él ha hecho cosas maravillosas con nuestra vida y cada día nos va levantando, nos va aumentando su gracia, sublime gracia con la que nos salvó y con la que hoy día también nos guía hasta el momento culminante en donde nos encontraremos nuevamente con Él, según lo que su palabra nos ha prometido, y así se cumplirá. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los
me salvó. Lo hizo por amor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Dios supera nuestras expectativas. Un religioso cualquiera, de cualquier religión diferente al cristianismo, él debe esforzarse para tratar de agradar a su Dios o a sus dioses, de tal manera que su esfuerzo, como decíamos, debe superar a sus malas obras para que así pueda obtener un cierto beneficio de su Dios que pesará las obras buenas versus las obras malas y será beneficiado según su creencia en un premio o en un castigo de su Dios o sus dioses. Pero todo esto sabemos que es fantasía, pues solamente hay un Dios verdadero y ese Dios es el Dios que nosotros conocemos en la Escritura, que es el creador del universo. Una de las cosas que veíamos recién que Dios nos ha sorprendido muchísimo es que Jesús se haya hecho hombre y haya venido a pagar ese precio por el pecado de los hombres hace 2000 años ya en la cruz del Calvario. Pero Dios nos sigue sorprendiendo aún más, pues no es solo ese sacrificio que Él ha hecho, que hoy día nos puede causar admiración, sino que además Dios no nos ha dejado solos. El que recibe este sacrificio perfecto que viene de la mano de la gracia de Dios hacia nuestras vidas, no queda desamparado cuando recibe ese sacrificio. De hecho, ahora vive bajo las alas del Altísimo, bajo la protección del Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver otro aspecto que se refiere en cuanto al tiempo presente, cómo Dios supera nuestras expectativas. Él dejó su Espíritu Santo y eso nos llena de asombro y no sabemos muy bien al principio cuando conocemos esto, qué significará todo esto. En la medida que vamos oyendo la palabra, vamos adquiriendo esa fe y ese conocimiento que necesitamos. Y además sentimos en nosotros algo extraño que nos va guiando a hacer lo correcto. Y nos van cambiando nuestras motivaciones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras metas. Lo que pasa es que Él dejó su Espíritu Santo para consuelo, protección y perfeccionamiento del creyente. Y surge una pregunta. ¿Era necesario que Dios dejara su Espíritu Santo? ¿Acaso el hombre no puede solo, después de recibir el sacrificio de Cristo, seguir caminando por esta vida? Claramente no, pues el hombre necesita ser cambiado, necesita un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un camino nuevo por donde ande. Y a la verdad él no tiene el mapa. No conoce el salvado cómo llegar al Padre. Necesita a Cristo, al Espíritu de Cristo que lo guíe. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Y una vez perdonado de toda su maldad, no puede tampoco seguir solo, sin ayuda divina. Esta es una de las más grandes diferencias con otras religiones. Los dioses falsos de las otras religiones no meten su espíritu en sus adeptos para perfeccionarlos, consolarlos, protegerlos, conducirlos a la perfección. Ellos tienen que seguir solos. Y si alguien inventara en su religión que así es, a la verdad no será,
pues solamente Dios puede hacer eso de meter su Espíritu Santo para llegar a ser bueno. Si bien tal vez los satanistas reciben espíritus de demonios y que invaden su cuerpo y su mente, pero no son precisamente para llegar a ser lo bueno, lo perfecto. Nadie, hermanos, puede llegar a ser bueno y perfecto por sus méritos, ni por espíritus de ningún tipo que no sea el Espíritu Santo de Dios. Solamente hay un Espíritu Santo que puede guiarnos a la santidad. Todos necesitamos de ayuda divina a cada instante, aun cuando ya hemos recibido la grande salvación que Dios nos ha dado a través de Jesús. Necesitamos esa ayuda divina en cada momento de nuestra vida para superar nuestros errores y debilidades, para adquirir talentos, dones, adquirir sabiduría, conocimiento de la palabra, guía, protección. Esa es la verdad. Juan, el capítulo 14, versículo 16, dice Jesús: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y si usted se fija, aquí aparece claramente la famosa Trinidad que es negada por los testigos de Jehová. Dice Jesús: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ese consolador es el Espíritu Santo de Dios. También en Juan 14, 26 dice: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí nuevamente aparece este trío divino, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, que están involucrados en este proceso maravilloso de Dios hacia el hombre, de salvarlo y conducirlo a su misma gloria. Romanos, en el capítulo 8, de los versículos 14 al 16, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso significa que el que no es guiado por el Espíritu de Dios no puede realmente hacer la obra de un hijo de Dios, pues no la sabe hacer, ni tampoco podrá permanecer haciendo esa obra. Continúa Romanos en el capítulo 8, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el Espíritu verdadero, el Espíritu de Dios, que nos está fortaleciendo, que nos está adoptando como hijos de Dios y nos está perfeccionando. Y es ese mismo Espíritu de Dios el que nos permite decirle papito al Señor. Abba, Padre, como sale la versión acá en la Biblia. El Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si alguien te pregunta: ¿cómo sabes tú que eres hijo de Dios? Si tú eres hijo de Dios o hija de Dios, el Espíritu Santo de Dios debe darte testimonio y convicción de que eres hijo de Dios, porque tú mismo o tú misma te das cuenta cómo Dios ha cambiado tu vida, cómo Dios ha ido perfeccionando esa vida, cómo Dios ya te guía de tal forma y te corrige de tal forma, con amor, con misericordia, con severidad de repente, para que no te apartes del camino, para que realmente sigas mirando al frente con tu arado, haciendo bien el trabajo, para que no vuelvas como el perro al vómito, para que no vuelvas como el cerdo lavado al barro. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu mismo de Dios, ese espíritu de adopción que permite guiar al Hijo de Dios. Pero como decíamos, además con su Espíritu Santo, Él nos regala dones, talentos especiales para ser trabajados en el cuerpo de Cristo, en su iglesia.
Por lo tanto, tampoco un hijo de Dios debe estar escondido en su casa, sin congregarse, sin hablar con ningún otro cristiano. Pues Dios le dio el Espíritu Santo también para trabajar esto como cuerpo, en comunión, en comunidad con los otros salvados. Hablando de Jesucristo, Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de Cristo, Él que subió a lo alto. Él es el que dio dones a los hombres. ¿Quién como Jesús? Nadie más te puede dar esos dones maravillosos que Dios le regala a los salvados para que puedan ejercer su oficio de salvado. Efesios capítulo 4, versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionarlos. Ese es el objetivo también del Espíritu Santo de Dios en nosotros, dándonos dones. Es para perfeccionarte a ti, tú como un ser individual, pero también es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para que tú estés unido, como se une un tejido a otro tejido, para que te unas realmente al Señor. Entonces, ese es el objetivo, que Dios te regala cosas, pero no para hacerte un ser perfecto solo aislado, sino para perfeccionarte dentro del contexto de un cuerpo, de un grupo de personas. Por lo tanto, es muy necesario que te congregues, porque si no te congregas, si no quieres tener comunión con otros cristianos, estás siendo desobediente a Dios y no estás dando frutos, el fruto permanente que Dios demanda, y no estás trabajando en la obra de Dios, no estás haciendo tu parte para la correcta edificación del cuerpo de Cristo. La salvación es individual, hecha por Dios a través del sacrificio de Cristo. Pero el plan de Dios es edificar un pueblo de salvados que, interactuando en comunión, crezcan y maduren con ayuda mutua, por la fuerza y poder de Dios para su gloria, para que el nombre de Dios sea levantado y edificado con su iglesia. ¿Para qué quiere edificar una iglesia el Señor? Para tener, dice Apocalipsis, una novia, para casarse con su iglesia, para contraer el vínculo tal cual un matrimonio perfecto con Dios, donde hay una novia que ha crecido, que ha madurado, y esto ha sido gracias a la interacción de todos los salvados. ¡Qué maravilloso plan, más perfecto que solo Dios podía hacerlo! ¿Quién otro sino Jesús es el único que te puede dar el Espíritu Santo? El mismo que subió a lo alto, llevó cautiva, dice, la cautividad, y dio dones a los hombres. Él, nuestro Señor, el que nos sorprende a diario, es el mismo del que yo te hablo hoy, Jesucristo. Espíritu Santo, tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, pues tú me iluminas. Mi cuerpo es un templo en donde solo tú habitas.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Dios supera nuestras expectativas. Para que el nombre de Dios sea exaltado a lo sumo, ¿no sería perfecto el plan si el hombre que Dios ha salvado y ha perfeccionado se muriera, bajara al sepulcro y no se levantara nunca más de él? También hay otro problema, que si bien es cierto, el hombre es transformado, ahora ha seguido un nuevo camino, ha sido perdonado, pero para poder glorificar por siempre a su Dios, necesita ciertas características que le permitan estar en la presencia de Dios para siempre en la eternidad. Y por supuesto, Dios ahí también supera todas nuestras expectativas, porque cuando llegamos a la Biblia y leemos que Dios nos dará un cuerpo glorioso, celestial, diferente al cuerpo que tenemos hoy o al cuerpo que yace en el sepulcro, realmente nos llena de esperanza, de paz, de fe, el que un día podamos encontrarnos los vivos con los muertos, los que hayan quedado hasta el tiempo final de la venida de Cristo. Entonces, en cuanto a lo porvenir, Dios nos sorprende al revelarnos el final. Sabemos el final de la película, pero tenemos que vivirla. No nos puede solamente servir el saber el final y no hacer nada, porque nosotros somos actores en esta película. No somos espectadores, somos actores. Debemos trabajarle a diario al Señor en su obra, y su nombre será exaltado cada vez que nosotros le trabajamos al Señor. Y Dios nos recompensará en que siempre estaremos con Él, pero ahora con un cuerpo glorioso. Apocalipsis 1:9 dijo Jesús: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Nuestro mismo Señor Jesucristo le reveló a Juan las cosas que él había visto, las que eran y las que habían de venir en el futuro. Así que Juan estuvo en el futuro y vio a los salvados. Te vio a ti, ahí en medio del reino de Dios, gloria. Y me vio a mí también. Claro que no me pudo identificar muy bien porque habían millones. Hermanos, Dios volverá por nosotros. Y el galardón por nuestras obras que muestran nuestra fe y obediencia al Señor, que nos había salvado gratuitamente, será otro de los regalos anunciados por el Señor. Ese galardón por nuestras obras de obediencia a Dios. Hay una recompensa para todos los salvados, aparte de la salvación. ¡Qué Dios más maravilloso! Apocalipsis 22, versículos 12 y 13, dijo Jesús: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Se está refiriendo a las obras que Dios preparó de antemano para que anduvieran los salvados al ser obedientes al Espíritu Santo de Dios en ellos. Esas obras que dan fruto permanente. Y Dios sigue llenándonos de regalos por su inmenso amor. Transformará nuestros cuerpos gloriosos y nos hará semejantes a Él. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Porque ese es el Dios todopoderoso al que seguimos. No a un Dios que se demora millones de años en hacer un planeta. Es un Dios capaz de, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, transformar nuestros cuerpos. Estén vivos
o estén muertos. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados los que hayan quedado vivos. Qué sorpresa, qué maravilloso plan para que su nombre realmente sea glorificado por toda su creación. Más de su plan todavía, falta todavía que recordemos este plan que nos sorprende, cómo Dios supera todas nuestras expectativas. Primera Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mira el poder de Dios de todos los rincones del mundo. Levanta a los vivos y los lleva a su presencia. Un Dios todopoderoso que en 6 días hizo los cielos y la tierra. 1 Corintios capítulo 15, versículo 40 dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales, porque claramente nuestro cuerpo es para darle gloria a Dios. Es perfecto. Miramos su bioquímica, su biología, su química, su física, su fisiología, su histología, todo es perfecto. Pero hay una gloria también de los cuerpos celestiales que aún no conocemos y que nos permitirá a ese cuerpo celestial vivir para siempre en la presencia de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 al 44. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Todo este plan perfecto para que ese nombre que pisoteamos durante tanto tiempo, ahora por la eternidad, le honraremos y le glorificaremos y lo alabaremos como un grupo inmenso, su iglesia, que aprendimos a alabarle ahí tal vez en una pequeña iglesia local, pero en el reino de los cielos seremos una iglesia gigantesca. Todo esto, hermano, supera la expectativa de cualquier religión. No solamente volver de la tumba, sino llegar a tener un cuerpo glorioso e incorruptible, celestial, inmortal. Este es otro regalo, parte del plan de redención total para ir a vivir para siempre con el Rey de Reyes y Creador del universo, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que nos revela las cosas que han de venir. ¿Y para qué lo hace? Para que tengamos paz, para que tengamos confianza, para que vivamos por fe en esperanza, creyendo que todo esto se ha dicho, por lo tanto se hará, porque lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Este Rey maravilloso supera toda nuestra imaginación, supera nuestras expectativas de llegar algún día a su presencia para relacionarnos para siempre con nuestro Dios. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados
y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Las profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán al clamor final. Los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 2 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Dios supera nuestras expectativas. Y dentro de ese plan revelador de lo que está por venir, que le dijo Jesús a el apóstol Juan, su discípulo amado, está que habrá una gran explosión al final de todos los tiempos. Ese Big Bang que nos hablan a nosotros en los colegios y en las universidades, que dicen que ocurrió al principio, pero en realidad la Biblia habla de un Big Bang final, ¿m? Que le ocurrirá a estos cielos y a esta tierra. Un poco, yo creo, para que también nosotros no le tengamos mucho amor para nada, ni a la tierra, ni a las cosas materiales, ni a lo físico, sino que todo nuestro plan esté enfocado en mirar a Dios y en mirar las cosas espirituales.
lo que permanecerá en el tiempo. Y lo que permanecerá en nuestra relación con Dios. Es lo que Dios nos ha regalado con tanto amor y misericordia que nos deja atónitos, asombrados, perplejos. La gran explosión del fin de los tiempos aparece ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, de los versículos 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así que, aunque el mundo, lamentablemente el hombre lo esté destruyendo y estén pasando un montón de cuestiones que nos da pena del punto de vista ecológico, esto también se acabará. Y lo que permanecerá será lo que Dios desea en cuanto a nuestra santidad y en cuanto a nuestra forma de andar en forma piadosa, nuestra vida piadosa, nuestra vida llena de Dios, pensando, creyendo, teniendo por pronto la venida del día de Dios. Nuestra esperanza, la esperanza que Dios ha forjado en las Escrituras, ahí en el libro de 2 de Pedro, es que vienen cielos nuevos y tierra nueva, donde ahí sí que va a haber justicia. Morará la justicia porque Dios mismo estará con nosotros. Apocalipsis 21 del 1 al 7 también nos habla el apóstol Juan ahora, no es Pedro, es Juan, en esta visión del Apocalipsis que le mostró nuestro Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo vio Juan. Juan estuvo en el final de la película y alcanzó a ver la versión 2. Cielo nuevo y tierra nueva. Y dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Este inmenso mar que rodea todos los continentes ya no existía más, dice Juan. Y yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, la nueva Jerusalén. Y dice, y Él morará con ellos. Ellos como nosotros, con nuestros cuerpos gloriosos transformados, que son el producto final de una vida en obediencia, en santidad a su palabra, aprovechando ese regalo maravilloso del Espíritu de Dios que nos consuela, que nos guía y que nos da dones para trabajar en la iglesia del Señor. Y dice la palabra, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La primera película terminó. Ya no habrá más tierra y cielos como nosotros los conocemos. Y dice Juan, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. El mismo que creó en 6 días es capaz de destruir lo que creó y de hacer nueva todas las cosas.
y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, dice Juan, hecho está. Yo soy el alfa y la omega. Ahí está Jesús. Principio y fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente, por gracia, como todas las cosas que Dios nos ha dado, gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Quién otro sino Jesús? Y dice Jesús, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Gloria a Dios para siempre, hermano, para siempre, eternamente. Y ya no con este cuerpo que está lleno de achaques, de enfermedades, de molestias, de dolores, que se llena cada día más de la proximidad de la muerte, de bajar al sepulcro. Ya no habrá lágrima en nuestros ojos. Ya no habrá clamor ni dolor, porque la primera película, las primeras cosas pasaron. Y ahora vendrá la versión definitiva. La versión de cielos nuevos, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Jesús, Dios, ha superado, supera y superará todas nuestras mejores expectativas, hermano. Nadie de nosotros puede imaginar siquiera la belleza, la perfección de lo que Dios ha preparado para ti. Nadie. Yo no sé, pero yo creo, porque yo creo en su palabra, porque veo lo que está haciendo hoy día en mí y veo lo que está haciendo en otros. Confía en el Señor. No encontrarás otra verdad en otro lado. Solo la encontrarás en la Biblia. ¿Quién como Jesús hará cosas similares a esta? ¿Quién podrá hacer cosas similares a esta sino Jesús? Solo Él. Para que su nombre, el nombre que es dado por sobre todo nombre, sea honrado, glorificado y alabado por la eternidad. Y si tú todavía no la has recibido, ¿qué esperas? No te vas a perder de la mejor película, que es la película de los últimos días de tu vida, que empiezan hoy, si le recibes, y que terminará en una película que nadie de nosotros se puede llegar a imaginar la belleza de lo que Dios ha preparado para nosotros, una belleza tal que seguramente superará todas nuestras expectativas. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime eres el Señor, poderoso, invencible, incomparable eres, oh Rey, nuestro Salvador.
reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Te adoramos, te exaltamos, Rey. Solo a ti exaltamos, Rey. Honra y gloria sean dadas al Cordero de Dios. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable, eres Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, majestad, bendito Hijo de Dios, sea a ti toda gloria y majestad, poderoso Señor, solo a ti. El Señor poderoso, invencible, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. Alto y sublime, eres el Señor poderoso, invencible, incomparable, eres Rey, nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida, somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Majestad, majestad, majestad.